Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Empecemos con Canadá. El Partido Liberal de Canadá eligió este domingo a su nuevo líder, Mark Carney, quien reemplazará a Justin Trudeau como primer ministro del país. Vamos con el informe. Mark Carney, exgobernador de los bancos de Canadá y de Inglaterra, ha sido elegido como líder del Partido Liberal de Canadá y asumirá el cargo de primer ministro, sucediendo a Justin Trudeau. En su discurso de victoria, Carney criticó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la imposición de aranceles del 25% a las importaciones canadienses y por insinuar la posibilidad de anexar a Canadá como el estado estadounidense número 51. La elección de Carney se produce en un momento de crecientes tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos. Trump ha impuesto aranceles significativos a las importaciones canadienses con la finalidad de presionar por medidas fuertes contra la crisis migratoria y la crisis por el tráfico de fentanilo. Carney ha manifestado su intención de mantener los aranceles contra Estados Unidos y ha abogado por diversificar las relaciones comerciales de Canadá para reducir la dependencia económica de su vecino del sur. En el ámbito político interno, la atención se centra en Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador y de la oposición oficial desde el 2022. Poilievre ha criticado las políticas de Carney y podría ser un contendiente significativo en las próximas elecciones federales, previstas para este año. Las encuestas recientes indican una contienda reñida entre los liberales de Carney y los conservadores de Poilievre, lo que sugiere que la dirección futura de Canadá está en juego. Como hemos visto en el informe este domingo, el Partido Liberal de Canadá, que es un partido socialdemócrata, un partido progresista, un partido que promueve la agenda woke, ha tenido elecciones internas y han elegido como su nuevo líder a Mark Carney, quien reemplazará en el cargo de primer ministro a Justin Trudeau, quien ha estado gobernando el país desde el año 2015. En estas elecciones internas, Mark Carney se impuso con el 85.9% de los votos a la primera viceministra, Chrystia Freeland, quien también ha sido ministra de Finanzas del gobierno de Justin Trudeau. El anuncio de Justin Trudeau de renunciar al cargo se dio el lunes 6 de enero, en el que anunció que iba a renunciar al cargo de primer ministro y también al liderazgo en el Partido Liberal. Y bueno, más de 60 días después se han llevado a cabo estas elecciones que han dado lugar a un nuevo liderazgo que es un perfil bastante similar en cuanto a políticas al de Justin Trudeau. Parece que se trata de continuismo en el país. Ahora, hagamos un repaso por la trayectoria de Mark Carney. Él estudió economía en la Universidad de Harvard, titulándose en el año 1988. Posteriormente hizo una maestría en la Universidad de Oxford, logró el título, la maestría en el 93 y un doctorado en el 95. Posteriormente trabajó para Goldman Sachs, que es esta empresa de banca de inversiones que es una de las más grandes del mundo. Luego fue designado subgobernador del Banco de Canadá, que es la entidad encargada de la política monetaria del país, que emite los billetes canadienses. Y luego pasa a ser viceministro asociado del Departamento de Finanzas durante el gobierno de Paul Martin, también del Partido Liberal. En el 2007 fue nombrado gobernador del Banco de Canadá y se encarga de la política monetaria del país, coincidiendo su cargo con la crisis financiera del 2007 al 2008. Posteriormente, en el 2013, pasa a ser gobernador del Banco de Inglaterra, es una entidad, la principal entidad del Banco Central del Reino Unido. En este cargo estuvo bastante tiempo, llegando a coincidir con el Brexit y también con la pandemia del COVID-19. Posteriormente se dedicó a la actividad privada. Ahora, el contexto en el que Mark Carney va a asumir el cargo de primer ministro de Canadá es un contexto bastante complicado. Y a pesar de ello, el aún primer ministro Justin Trudeau ha dado un mensaje esperanzador. En su cuenta de X, él ha señalado lo siguiente: me voy como líder del Partido Liberal con la misma fe en la esperanza y el trabajo duro que tenía cuando empecé. Esperanza para este partido y para este país, gracias a los millones de canadienses que demuestran cada día
que siempre es posible mejorar. El punto es que hay una incompatibilidad entre este discurso, entre esta posición y la realidad de Canadá de hoy en día. Para empezar, vamos con políticas ciertamente bastante cuestionadas durante el gobierno de Justin Trudeau. Vamos a ver, él aumentó el impuesto al carbono, lo que afectó la productividad del país, impulsó el llamado proyecto de ley C-16 para ilegalizar el no usar los pronombres cuando las personas se refieren a personas que pertenecen al colectivo LGBT. Por otra parte, confiscó armas, aplicó la ley de emergencias para protestas de camioneros en el año 2022 y un tribunal federal luego estableció que había un abuso de poder en estas manifestaciones, que se habían infringido derechos de los manifestantes. Después apoyó a medios de comunicación a medios de comunicación afines a su gobierno con dinero público. Hubo leyes de censura, adoctrinamiento en las escuelas con enfoque de políticas de género, políticas identitarias, y también apoyó leyes contra el llamado discurso de odio, ¿no? Algo que puede ser bastante relativizado. Los resultados del gobierno de Justin Trudeau son crisis de vivienda, aumento de la deuda pública, aumento de la inflación, aumento de la delincuencia, ascenso de las muertes por consumo de opioides, deterioro del sistema de salud, censura, gasto gubernamental excesivo y una política migratoria bastante cuestionada. Y bueno, este es el contexto en el que Mark Carney asume la presidencia, al que se asume la presión por parte del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, contra Canadá mediante el anuncio de la imposición de aranceles del 25% sobre los productos provenientes de este país. Donald Trump anunció esto el 4 de marzo, pero se ha aplazado la aplicación de estos aranceles para el 2 de abril. Y bueno, la respuesta de Justin Trudeau en ese momento, ante el anuncio de Donald Trump, fue replicarlo con medidas similares, algo que Mark Carney replicará. Pero antes veamos lo que señaló en su momento Justin Trudeau. Él señaló el 4 de marzo, en el momento en que los aranceles estadounidenses entraron en vigor esta mañana, también lo hizo la respuesta canadiense. Canadá aplicará aranceles del 25% a productos estadounidenses por el valor de 150.000 millones de dólares. Comenzará con productos por el valor de 30.000 millones de dólares de inmediato y los 125.000 millones restantes en 21 días. ¿Cuál es la posición que tiene Mark Carney ante esta problemática? Es una posición, por lo menos en declaraciones dadas una vez que ha sido elegido, una posición que es bastante beligerante en materia económica hacia Estados Unidos, hacia el gobierno de Donald Trump. Él ha señalado, y voy a citar, los estadounidenses quieren nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, nuestro país, piénsenlo. Si tienen éxito, distraerán todo nuestro modo de vida. En Estados Unidos la atención médica es un gran negocio, en Canadá es un derecho. Hay alguien que está intentando debilitar nuestra economía, está atacando a los trabajadores, a las familias, a las empresas canadienses. No podemos permitir que triunfe. Evidentemente, la postura que tendrá su próximo gobierno será una postura beligerante y contraria a Estados Unidos, que de alguna manera contrasta con la actitud del gobierno de Claudia Sheinbaum ante medidas similares que también ha anunciado el gobierno de Donald Trump. En el caso de México han asumido una posición más diplomática. En el caso de Canadá, como podemos apreciar, están buscando enfrentar con medidas similares a un país que tiene una economía mucho más grande, con lo cual los resultados serán negativos o perjudiciales para la economía canadiense. Ahora, ¿cuál es la posición de la oposición ante la elección de Mark Carney? Para empezar, están señalando que se trata de continuismo. En primer lugar, el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, pone énfasis en que se trata pues de una elección inconveniente para los intereses del país y que no habrá mucha diferencia entre
el gobierno de Carney y el gobierno saliente de Justin Trudeau, en vista que son del mismo partido y tienen posiciones similares. Ahora, en su cuenta de X, Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador, el principal dirigente opositor a, digamos, la administración del Partido Liberal, ha señalado lo siguiente: los liberales están tratando de engañar a los canadienses para que los elijan para un cuarto mandato, reemplazando a Trudeau por su asesor económico, Mark Carney. Es el mismo equipo liberal que hizo subir los impuestos, los costos de vivienda y los precios de los alimentos, mientras que Carney se benefició personalmente de trasladar miles de millones de dólares y miles de empleos de Canadá a Estados Unidos. Necesitamos un nuevo gobierno conservador que ponga a Canadá primero, para variar. Y es que efectivamente estaban programadas las elecciones federales de Canadá para octubre de este año, pero con la renuncia de Justin Trudeau, estas elecciones se adelantarán muy probablemente a fines de este mes. Pero volviendo a Pierre Poilievre, estas no son sus únicas declaraciones. Escuchemos sus declaraciones para tener más clara su posición. Liberal friends, after they've caused all this damage, are going to pull a sneaky trick tonight. They're going to try to get elected for a fourth term. By a fourth term by replacing Justin Trudeau with his economic advisor, Mark Carney. Carney's advice drove up taxes, housing costs, and food prices, while he personally profited from moving billions of dollars and thousands of jobs out of Canada to the United States. Working for Trudeau, Carney made Canada weaker and poorer. Working for himself, Carney made the United States richer and stronger. And for the first time... Bueno, son bastante acertadas las críticas, los cuestionamientos de Pierre Poilievre a la administración del Partido Liberal, que ha estado ya bastante tiempo en el poder en Canadá. Y bueno, si bien Mark Carney será elegido primer ministro en reemplazo de Justin Trudeau, habrá que ver que si es que en las próximas elecciones él continúa en el cargo. Pero es muy probable que se dé un giro en la política canadiense y que ahora asuma la presidencia el líder de otro partido, en este caso el Partido Conservador, Pierre Poilievre, quien, si bien ha tenido una posición en la que, digamos, se ha puesto en contra también de las políticas arancelarias anunciadas por Donald Trump, definitivamente es un candidato y un perfil político, digamos, más afín a la administración de Estados Unidos, con lo cual podría haber mejores relaciones que las que Donald Trump tiene pues con vecinos, digamos, socialdemócratas, como es el caso de Justin Trudeau en Canadá y Claudia Sheinbaum en México. Y además, un cambio de este tipo implicaría un fin a políticas irresponsables en materia económica y también al fin de la promoción de la agenda woke impulsada por el Estado. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Siria. Seguimos en Informe Extra. El régimen sirio, encabezado por Ahmed al-Shara, también conocido como Mohamed al-Golani, ha anunciado el fin de operaciones contra partidarios del exdictador Bashar al-Assad. Ahora, como han informado diversos medios de comunicación, en estas operaciones han sido asesinados más de 1.300 civiles. Vamos con el informe. El gobierno interino de Siria anunció el fin de su operación militar en las provincias costeras de Latakia y Tartus, tras los enfrentamientos entre las fuerzas progubernamentales y los partidarios del derrocado expresidente Bashar al-Assad. La ofensiva tenía como objetivo neutralizar células de seguridad y remanentes del régimen de al-Assad, quien fue derrocado en diciembre del 2024 después de 13 años de guerra civil. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que la mayoría de los civiles fallecidos fueron ejecutados, elevando el total de víctimas a 1.311.
Tras la ofensiva, las autoridades detuvieron a varios sospechosos de ataques contra civiles, incluyendo personas involucradas en la ejecución de un anciano. El presidente interino, Ahmed al-Sharaa, advirtió sobre intentos de desestabilizar el país y prometió tolerancia cero contra los crímenes de guerra. El gobierno interino anunció la creación de un comité independiente para investigar las violaciones contra civiles y recomendar acciones judiciales. Además, formará un comité superior para preservar la paz civil y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas. Aunque la operación militar terminó, la situación en la región sigue siendo incierta tras el derrocamiento de al-Assad. Miles de personas han sido desplazadas, lo que agrava la crisis humanitaria y la estabilidad del país. A inicios de diciembre del año pasado, el régimen de Bashar al-Assad colapsó. Bashar al-Assad había estado a cargo del país, al mando del país desde el año 2000, en que reemplazó a su padre Hafez al-Assad, quien estaba en el poder desde 1971. Con la caída de Bashar al-Assad, un régimen con más de 50 años en el poder colapsó. Y esto no ha llevado a la paz y la estabilidad en el país. La realidad es que el país está sumamente dividido y quienes han asumido el mando en el país son fundamentalistas islámicos, yihadistas del grupo Hayat Tahrir al-Sham, que era la rama siria del grupo terrorista Al-Qaeda, liderados por Mohammed al-Golani, quien una vez que ha asumido la presidencia se ha puesto terno y ha pasado a llamarse Ahmed al-Sharaa. Ahora, este régimen caído, es importante entender su contexto para poder tener claras las medidas que está adoptando este gobierno transitorio, supuestamente. Bueno, como se sabe, el régimen de Bashar al-Assad sobrevivió a la primavera árabe, un contexto de protestas en las que cayeron diversos gobiernos dictatoriales, laicos, de tendencia socialista. Cayó Mubarak en Egipto, Ben Ali en Túnez, Gaddafi en Libia, Abdullah Saleh en Yemen, entre otros. Pero en el caso de Siria, las manifestaciones condujeron a una guerra civil. Y este régimen, que era dictatorial y que perpetró diversas violaciones de derechos humanos, no es que se enfrentara a personas que buscaban, o grupos que en su mayoría buscaran la democracia en el país, todo lo contrario. La mayor parte de los adversarios de este régimen dictatorial eran fundamentalistas islámicos, como por ejemplo en su momento Al-Qaeda, cuyos crímenes entre el 2014 y el 2017 conmovieron al mundo. Una vez que, el Estado Islámico, ¿no? El ISIS, una vez que el ISIS es destruido, el régimen de Bashar al-Assad puede concentrarse en otros grupos insurgentes como los miembros de Hayat Tahrir al-Sham, que son la rama siria de Al-Qaeda, que es la que finalmente se terminó imponiendo en esta guerra civil, al margen de otros grupos, como los grupos que sí impulsaban la democracia, como los grupos democráticos de la Siria Libre, como los grupos kurdos, como grupos apoyados también por Turquía, entre otros. El punto es que quienes han llegado al poder tras el fin de la guerra civil son miembros una organización que se deriva de lo que fue Al-Qaeda. Y como es difícil esperar pues, que un régimen con esta naturaleza establezca un gobierno democrático en el que se garanticen los derechos humanos, todo lo contrario. El líder de este grupo, como lo hemos mencionado, perteneció a Al-Qaeda. Y en este contexto, en los últimos días, diversos medios de comunicación han informado y también se han visto y se han difundido videos de atrocidades perpetradas por miembros del régimen en contra de minorías religiosas en Siria. Y es que para entender esto tenemos que ir al mapa del país y entender que el país está dividido en este país coexisten diferentes grupos. Al norte están los kurdos, al sur están los drusos, en el oeste, en la franja del mar, en la franja costera del Mediterráneo, existen grupos cristianos asirios, también alawitas, que es una minoría, una subrama del chiismo.
También hay pequeños enclaves chiitas en el país, pero la mayor parte del país, la mayor parte de la población son musulmanes suníes, que comparten la misma religión que quienes han llegado al poder en el país. Ahora, siendo que los alawitas fueron quienes estuvieron en el poder en los últimos 54 años, en vista de que el régimen de Bashar al-Assad era un régimen alawita, y que los alawitas tienen buenas relaciones con los cristianos, con quienes coexisten en la costa mediterránea de Siria, bueno, la costa de Siria, ubicada al noroeste del país. El objetivo del régimen es reprimir a estos grupos, a estas minorías. Estas minorías, pues, que recuerdan a quienes estuvieron en el poder los últimos 50 años. Y es por eso que se han visto imágenes sumamente perturbadoras en las que se reprime a civiles inocentes. Y en este escenario han sido asesinados más de 1.300 civiles, si no es que más. Incluso las fuerzas, las bases rusas que se encuentran en esta zona, la base naval de Tartus y la base aérea de Khmeimim, han abierto sus puertas para refugiar a los perseguidos pertenecientes a estas minorías religiosas. Es por ello que hay voces que señalan que sería conveniente el establecimiento de un Estado alawita en la actual costa de Siria, algo que sería conveniente para los intereses de Rusia, que a pesar de la caída del régimen de Bashar al-Assad ha podido mantener sus bases en este territorio. Por otra parte, con respecto a los drusos, que también son una minoría en el país, que tienen buenas relaciones con Israel, también se habla de del posible establecimiento de un Estado druso al sur de Siria, que serviría como Estado tapón entre el nuevo régimen suní, fundamentalista, yihadista sirio y el Estado de Israel. Y también en la frontera con Jordania. Ahora, además de esto, tenemos que tener en cuenta que la caída del régimen de Bashar al-Assad se da por motivos, por conflictos que contribuyeron al debilitamiento de los aliados del régimen de Bashar al-Assad. La guerra en el Medio Oriente, los enfrentamientos entre el Estado de Israel contra el grupo terrorista libanés Hezbollah, la guerra en Ucrania, que hizo que Rusia se enfocara pues, en su guerra de invasión en este territorio, distrajeron a los principales aliados del régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Entonces se debilita Hezbollah, se distrae la Rusia de Putin y también Irán tiene sus propios problemas. Entonces esto es lo que condujo a que cayera este régimen y como podemos apreciar, la cura ha sido peor que la enfermedad, porque ahora tenemos un régimen que tiene un perfil peor que el de Bashar al-Assad, pero en un estado más fragmentado y a un estado también más debilitado. Y hay que recordar que cuando cae Damasco, el Estado de Israel realiza operaciones militares contra bases sirias, destruyendo importante armamento del país, incluidas armas químicas, que de no ser por estas operaciones, este armamento hubiera caído en manos de este régimen. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. El gobierno de Argentina está reforzando su vigilancia ante la pesca ilegal de flotas inmensas provenientes de China. Vamos con el informe. La Armada Argentina ha intensificado su vigilancia sobre una flota de más de 380 barcos pesqueros, en su mayoría chinos, que operan en las proximidades de su zona económica exclusiva. Según datos recopilados por las autoridades argentinas y analizados por CNN, estas embarcaciones han sido identificadas por prácticas de pesca ilegal y explotación de recursos marinos, lo que supone una grave amenaza ambiental y económica.
El Ministerio de Defensa argentino desplegó un avión P-13 Orión y 2 corbetas para monitorear la actividad de la flota extranjera que se concentra en la llamada Milla 200, el límite entre aguas internacionales y la zona económica exclusiva del país. Imágenes satelitales han revelado que muchas de estas embarcaciones apagan sus sistemas de identificación automática, lo que refuerza las sospechas de pesca ilegal dentro de aguas argentinas. El gobierno de Javier Milei ha denunciado estas actividades como un peligro para el ecosistema marino y para la economía local, ya que afectan a los pescadores argentinos, quienes reportan pérdidas significativas por la sobreexplotación del calamar, una especie clave en la cadena alimenticia del Atlántico Sur. Mientras Argentina refuerza su cooperación con Estados Unidos en materia de defensa y comercio, la creciente presencia de barcos chinos en la región pone en evidencia la falta de regulación sobre la pesca en alta mar, un problema que afecta no solo a Argentina, sino también a otras naciones con costas ricas en recursos. 380 barcos, en su mayoría chinos, dentro de la zona exclusiva del territorio argentino. Esto es un problema que no solamente afecta a este país. Diversos países de la región informan de la presencia de centenares de barcos chinos depredando su zona económica exclusiva marítima. Y esto es un problema que es difícil de solucionar ante una potencia como lo es la República Popular China, que cada vez tiene más presencia en otras partes del mundo y ante la cual es difícil pues, tomar medidas contundentes que disuadan a estas embarcaciones de presentarse de manera ilegal en la zona marítima de otros países, dentro de las 200 millas. Recordemos que Javier Milei el año pasado anunció su interés de convertirse en un socio global de la OTAN. Y al margen de esto tiene buenas relaciones con el gobierno de Donald Trump. Entonces, muy probablemente en este contexto se adopten medidas por parte del gobierno argentino que conduzcan pues, a tratar de disuadir de una manera más efectiva la presencia de estas flotas depredadoras. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.